Apreciados televidentes, estamos presentándoles el programa Maravillas y Misterios de la Creación. Quien les habla, Gerald Fiemeister. Hoy comenzamos un tema acerca de fósiles. A todos los animales y plantas que se encuentran en la tierra, preservados, principalmente en rocas sedimentarias, desde tiempos prehistóricos o durante un periodo suficientemente largo, se les llama fósiles. Los científicos que estudian los fósiles son llamados paleontólogos. Georges Cuvier fue el primer paleontólogo y el fundador de la paleontología. Por sus estudios había concluido que había habido extensas catástrofes mundiales, las cuales destruyeron probablemente tantas especies como las que ahora viven en la Tierra, muchas de ellas ahora extintas. Los huesos fósiles no son los únicos restos de vida enterrados. También existen hojas, polen, semillas, árboles fósiles, moluscos, peces, ballenas, cangrejos y todo otro tipo de animal y plantas fósiles. Sabemos que las plantas y animales fósiles que hoy encontramos fueron enterrados violentamente, entierro que permitió la fosilización al ser impregnados los tejidos con sales minerales que los endurecieron. La preservación de fósiles, algunos de ellos tan delicados como son las medusas, el tejido embrionario de semillas, de coníferas, de hojas en que aún se puede identificar los diferentes tipos de clorofila, son evidencias claras de que no sufrieron descomposición, porque quedaron aislados del aire, cuyo oxígeno es importante en la descomposición. Fósiles de moluscos, bivalvos, aparecen con sus conchas cerradas, evidencia de un bivalvo vivo en el momento de morir. Pero algunos están con sus conchas abiertas, indicando que estaban muertos al momento de ser enterrados. Peces fósiles poseyendo otro pez en su interior, aún sin digerir, o contorsionados como si estuvieran luchando por escapar de algún peligro, han sido encontrados. Un ictiosaurio, que es un reptil marino fósil, aparece en el momento de dar a luz. Huevos de dinosaurios han sido encontrados con los restos del embrión en su interior. Si hubieran muerto sin ser enterrados, se habrían descompuesto. Abundancia de fósiles en varios lugares de la Tierra existen en masivos depósitos. En Agate Springs, en Nebraska, Estados Unidos, se hallan desparramados huesos de miles de mamíferos, incluyendo rinocerontes, camellos, pecaríes gigantes y otros animales que no viven allí actualmente, como si corrientes de agua los hubiera separado en pedazos después que los organismos se descompusieron. Extensos depósitos de huesos de hipopótamos han sido hallados en Sicilia. En la formación Karoo, en Sudáfrica, se ha calculado que existen 800.000 millones de esqueletos de vertebrados. Los trilobites son artrópodos fósiles que abundan en rocas llamadas pizarra, como son las ubicadas en la Columbia Británica, Canadá. Si los sedimentos en que existen animales y plantas fósiles hubieran sido enterrados lentamente, estos se hubieran descompuesto y hoy no encontraríamos fósiles. Pero ellos se encuentran por millones en todas las regiones de la Tierra, en el fondo de los mares o en las más altas cumbres.
Un enorme cataclismo debe haber ocurrido para levantar el fondo marino a 4.000, 5.000 o más metros sobre el nivel del mar y para depositar extensos y abundantes sedimentos. ¿Cómo se clasifican los fósiles? Atendiendo a sus características, los fósiles han sido agrupados de la siguiente forma. Si partes originales de los organismos fueron preservadas, decimos que son fósiles inalterados. Ellas incluyen dientes de tiburones y mamíferos, huesos de animales, conchas de moluscos y foraminíferos, esqueletos de corales, valvas de diatomeas, la exina o pared del polen y esporas, insectos y otros artrópodos, hojas, etc. Fósiles carbonizados como árboles, hojas, peces, trilobites, insectos, medusas, ocurren porque en ellos otros elementos han desaparecido, dejando mayormente carbón. Es el caso de los yacimientos carboníferos de carbón de piedra, como llamamos. El material original del fósil petrificado ha sido impregnado o reemplazado por sílice, sulfuro de hierro, carbonato de calcio, de magnesio. La madera petrificada constituye el fósil más conocido de este tipo. Materias fecales petrificadas de animales constituyen los coprolitos. Otros organismos petrificados son lirios de mar, trilobites, corales, moluscos, cangrejos y muchos más. Hace algunos años compré en un valle cerca de Santiago de Chile una piedra de unos 12 centímetros de diámetro que estaba partida y que contenía en su interior un hermoso cangrejo petrificado. En esa zona y por más de 100 kilómetros hacia el sur hay millones de fósiles marinos sobre los 2.000 metros de altura. Cuando una planta o un animal han quedado dentro de una roca y posteriormente se descompusieron, dejando una cavidad con forma y tamaño del organismo, constituyen los llamados moldes fósiles. Un molde excepcional en basalto es el de un rinoceronte encontrado en el estado de Washington, en Estados Unidos. Si un molde se rellena de sustancias inorgánicas, se habla de un vaciado. Cuevas de animales como son los dimnós se han encontrado en rocas llamadas pizarras. También se encuentran gastrópodos, equinoideos, briozoos, sipuncúlidos. También hay horadaciones en conchas de bivalvos. Las huellas fósiles de pisadas de dinosaurios han llegado a ser famosas y pueden ser observadas en diferentes lugares de la Tierra, muchas de ellas en Norteamérica, pero también en Tanzania, en África, se encuentran decenas de miles de huellas en ceniza volcánica, sea de aves como gallina de Guinea, de mamíferos tales como camellos y elefantes o antílopes, y también caballos, rinocerontes, liebres, gatos, insectos. Agreguemos las huellas de trilobites descubiertos en estratos devónicos en Alemania occidental. Fósiles especiales son las huellas dejadas por las gotas de lluvia, las piedras de granizo y las ondas de agua en la superficie de las rocas sedimentarias. Huellas de gotas de lluvia fósiles son abundantes en Letoli, en Tanzania. Parece increíble, pero es así. Fósiles vivientes son llamados aquellos o aquellas innumerables especies que existen hoy día, que representan los mayores grupos taxonómicos y aunque se dice que han pasado millones de años,
no han cambiado nada. Unos pocos ejemplos, entre muchos, son el tucán, el avestruz, el ñandú, el loro, la tórtola, el pingüino, el pavo, la lechuza, el pelícano, la codorniz, la gaviota, los patos, gansos y cisnes, el puercoespín, el elefante, el koala, la oveja, la ballena, el tapir, el murciélago, el camello, el armadillo, etc. De acuerdo a la teoría de la evolución, el proceso evolutivo ha sido lento, acelerado de vez en cuando por cambios ambientales y geológicos. La detención del proceso evolutivo viene a tener como causa una estabilidad completa del ambiente. Es interesante notar que todos los tipos de animales existentes en el periodo cámbrico han sido perdurados hasta nuestros días. Sin embargo, no ha persistido ni una sola especie. ¿Será solamente un ambiente estable el que detiene el proceso evolutivo? En algunos organismos, ¿qué podemos decir de tantos otros que a pesar de la estabilidad continuaron cambiando? ¿O por qué algunos organismos desaparecieron por millones de años para volver a aparecer después sin cambio alguno? Preguntamos, ¿cómo se distribuyen los fósiles en la corteza terrestre? Alguien ha imaginado la corteza terrestre como una torta hecha de numerosas capas rocosas que tienen sus propias características como color, composición química, estructura y fósiles. La deposición de las capas en esta torta llamada Tierra habría sido lenta y comenzado hace algunos 600 millones de años. Basado únicamente en los fósiles, esos 600 millones de años han sido subdivididos en eras de tiempo geológico, las que a su vez fueron subdivididas en períodos y estos en épocas. Esto es lo que se conoce como la columna geológica. En ella, los estratos más antiguos son los de más abajo y los más nuevos están hacia arriba. No hay lugar en la Tierra donde podemos encontrar una secuencia completa de estratos representando los 600 millones de años. En Estados Unidos, la zona del Gran Cañón, en Arizona, y los parques Zion y Bryce muestran una serie bastante completa de la era paleozoica y mesozoica. Los estudios paleontológicos de Cuvier habían mostrado que ciertos fósiles predominaban en algunos estratos y desaparecían en los siguientes. Para explicar esta situación, él propuso que los animales y plantas que Dios había creado fueron destruidos por diluvios periódicos y locales. Los animales y plantas que escaparon sirvieron como centros de propagación, iniciando una nueva época. El diluvio de Noé habría sido la última de aquellas inundaciones. Hacia 1850, Alcide d'Orbigny postuló la existencia de 27 catástrofes. Después de cada catástrofe habrían sido creadas nuevas especies. No hay duda de que existe cierto orden en fósiles en la columna geológica y es evidente que muchos de ellos aparecen o desaparecen abruptamente entre un periodo y el siguiente. Además, como Cuvier lo observó, los fósiles más nuevos tienen más semejanza a los organismos vivos existentes. Este tema de los fósiles es tan extenso que tendremos que concluir en un próximo programa, para lo cual les invitamos a sintonizar este programa nuevamente. Quedan invitados.